El tema de hoy es la orientación. Como definición de la orientación, vamos a retomar la de Pérez Boulosa de 1986, en donde menciona que es un proceso de ayuda continua a todas las personas en todos sus aspectos, con una finalidad ya sea de prevención y desarrollo, mediante programas de intervención educativa y social, basados en principios científicos y filosóficos. Debe ser considerada como parte integrante del proceso educativo, implica a todos los educadores y debe llegar a todas las personas en todos sus aspectos y durante todo el ciclo vital. Es decir, es un proceso de ayuda en todo el proceso escolar, es decir, desde que el niño inicia en preescolar hasta que tal vez logra una universidad, una licenciatura o un posgrado. Debe de ser en todos los aspectos, en el aspecto personal, familiar y psicológico, y pues debe de tener algunas finalidades que sería la prevención, como es prevenir, por ejemplo, los embarazos en adolescentes o hablar de aspectos del desarrollo, de algunos cambios que hay durante el desarrollo de la persona. También, pues no lo va a hacer simplemente porque se le ocurrió, debe de tener ciertos programas como tal de intervención con actividades planeadas, ya sea una intervención educativa o una intervención de tipo social. Debe estar basada en principios, ya sea científicos y filosóficos, es decir, basados en alguna teoría. No es solamente de se me ocurrió hacer esta actividad, no, sino debe de estar basada en alguna teoría de la orientación o de la educación. Y bueno, debe de ser considerada como parte integrante de este proceso educativo, es decir, que todas las escuelas deben de contar con un orientador para pues que se pueda dar ese seguimiento a ese proceso educativo y pues implica a todos los educadores y a todas las personas, no solamente va a implicar al orientador y al alumno, sino también a sus familias, a otros educadores, a los maestros, a los administrativos y, por qué no, a la sociedad en general. Y bueno, se debe de hacer durante pues todo el ciclo vital. La verdad es que desafortunadamente únicamente se lleva a cabo la orientación en lo que es secundaria y preparatoria. Lo ideal sería que se inicie, ¿por qué no?, desde guardería, desde maternal, hasta un proceso de posgrado, si no es que todavía pues existe este proceso para personas que a lo mejor no continúan con sus estudios y se encuentran a lo mejor en la parte laboral, pero puedan seguir recibiendo el proceso de orientación. Respecto a la historia de la orientación educativa en México. En México, la orientación educativa comenzó a tomar importancia a partir de la Revolución Mexicana. En 1912, el ingeniero Alberto J. Pani es quien comienza a utilizar estos conceptos propios de la labor del orientador. Este personaje pertenecía a lo que es la Instrucción Pública y Bellas Artes. Era una asociación, lo que era Instrucción Pública, era una asociación, una institución como tal que apoyaba a la educación. Y bueno, pues él en ese tiempo fue subsecretario de este lugar. Y en 1912 y 1914 se comienzan a llevar a cabo algunos congresos de educación verificados en México, defendiendo pues obvio la transformación de la escuela mexicana. Antes, la escuela mexicana pues únicamente era para las personas que tenían pues un nivel económico muy bueno. Entonces, en 1912 y 1914, después de que se inicia el proceso de revolución, se comienza a solicitar también pues que la educación pues trate de ser para todos, y al solicitarse eso comienza pues a haber bastantes cambios a nivel de las escuelas, en donde pues se comienzan a incluir ya más personas en las aulas, que no solamente es de forma individualizada, sino ya hay más personas, al igual que pues que los contenidos pues sea pues para la población en general. En 1923 ya se funda lo que es el Instituto Nacional de Pedagogía, contando con el Servicio de Orientación Profesional. Este Instituto Nacional de Pedagogía era casi por lo regular para mujeres, debido a que la única profesión que podíamos estudiar las mujeres era el ser maestras.
Una mujer, tanto en Europa como en México, pues no podía estudiar alguna otra licenciatura. Entonces, debido a esa situación, pues se comienzan a crear escuelas para pues que se pueda dar esa formación para las mujeres y que sean docentes. Más adelante, este Instituto Nacional de Pedagogía se convierte en lo que es la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN. En 1925 a 1935 se organiza lo que es el Departamento de Psicopedagogía e Higiene Mental, dedicado al desarrollo físico, mental y pedagógico del niño mexicano. Es decir, este departamento en donde ya se comienzan a estipular algunas leyes, pues para ayudar a las cuestiones pedagógicas, así como pues también se comienza a hablar un poquito de la higiene mental, es decir, de algunos problemas de aprendizaje, debido a que, bueno, a nivel nacional también pues ya se empezaban a crear lo que eran las escuelas para sordos, las escuelas para personas que no podían ver. Entonces, pues también aquí en México ya se comienza a hablar un poquito de esa cuestión mental y de esa higiene. En 1933, la Universidad Nacional Autónoma, lo que es la UNAM, se interesa por la orientación profesional y se comienza a organizar un primer ciclo de conferencias informativas. La Universidad Nacional Autónoma, al darse cuenta que la orientación comenzaba a tomar apogeo, pues también decide retomar este tema y comenzar a hablar acerca de esto dentro de su universidad. En el caso de la UNAM de hecho se forma en 1910. Entonces, pues ya llevaba aproximadamente 23 años de formación, ya comenzaba a pues tener un poquito más de experiencia en la cuestión de formación universitaria y al darse cuenta de que este es un tema ya de relevancia a nivel mundial, pues también lo comienza a retomar para que pues se comiencen a enseñar también en UNAM a los orientadores y lo inicia a través de únicamente conferencias informativas. En 1935 se funda lo que es el Instituto Médico Pedagógico para Niños Anormales y Mentales. Les vuelvo a repetir, ya se comenzaba a hablar, ¿por qué no?, de una pedagogía para niños pues que tenían alguna deficiencia, ya fuera mental o física. En la década de los 40, en especial de 1940 a 1942, se establece ya la carrera de Psicología en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM y se crea la especialidad de Técnicas de la Educación, es decir, al darse cuenta que pues se necesitaban orientadores y pues la idea era que las personas que desempeñaran los puestos de orientación pues fueran de preferencia psicólogos, pues surge esta necesidad, por lo cual pues entonces también lo que es la UNAM pues dice vamos a tener que colocar ya la licenciatura de psicología para poder darles formación y que puedan desempeñar los cargos de orientación. En 1944 ya se establece la Escuela Normal de Especialización y en la UNAM como tal ya se funda el Instituto de Orientación Profesional. Únicamente pues la orientación para que las personas pudieran elegir a qué profesión dedicarse. Todavía no se hablaba de una orientación a nivel personal y menos familiar, sino únicamente una orientación de tipo profesional. De 1949 a 1952 se hace la designación de la Consejería en Orientación en el nivel medio. Ya comienzan a ingresar la orientación en las escuelas, pero inicia en lo que sería el nivel medio, en este caso en las secundarias. Los que tuvieron, pues bueno, como objetivo descubrir y orientar aptitudes, inclinaciones y capacidades del alumnado con el fin de guiarlos adecuadamente para elegir la profesión y la ocupación a la que deberían dedicarse. Estamos hablando de finales de la década de los 40, inicios de los 50. Ustedes probablemente han escuchado que muchos salían de la secundaria y ya de forma automática tenían que elegir a qué dedicarse. Como tal, el sistema universitario todavía no tomaba tanta relevancia, sino únicamente con que supieran leer, escribir y hacer cuentas. Con eso y algunas otras habilidades ya podían comenzar a dar clases, por lo cual ya nada más se formaban en lo que era la preparatoria para pues ya poder ejercer una profesión. Por eso era que las personas o los estudiantes de secundaria, desde pues que finalizaran casi la secundaria, ya tenían que empezar a elegir la profesión o la ocupación a la que querían dedicarse.
En 1952 tenemos que la orientación pues ya se comienza a practicar en las escuelas secundarias oficiales, es decir, ya no solamente en algunas, porque de hecho inicia en el sistema, en algunas cuestiones, en algunas escuelas públicas, inicia, sin embargo, ya ahora se comienza a hablar de las escuelas secundarias oficiales, es decir, ya todas las escuelas oficiales públicas debían de tener el sistema de orientación vocacional, únicamente, nuevamente, para la cuestión profesional y ocupacional. Y bueno, pues ya tenía 4 funciones, lo que era ofrecer información vocacional, los exámenes psicotécnicos, las entrevistas y proporcionar asesoramiento a los alumnos. Después se da pues la fundación de lo que son las secundarias técnicas. De 1950 a 1957 se realizan 3 asambleas nacionales de educación, logrando establecer que pues el servicio de psicopedagogía como tal en las escuelas, el departamento de orientación vocacional de la UNAM y los servicios de orientación escolar y profesional de la Dirección de Secundarias Tecnológicas, Industriales y Comerciales y los departamentos psicopedagógicos de Guadalajara, Monterrey y Guanajuato se comienzan a sumar a todas estas acciones. Entonces, ya no solamente se hablaba de una orientación vocacional, sino ya también se hablaba de una orientación escolar. En 1957 a 1959 se publica ya el programa de actividades de los orientadores de escuelas secundarias del Distrito Federal, es decir, ya programas con actividades que debían de realizar todas las secundarias del Distrito Federal para todos estar bajo el mismo sistema y que no en una escuela se estuviera enseñando una cosa y en otra escuela otra, sino entonces ya se establecieron programas para que todos estuvieran bajo la misma programación, bajo los mismos programas, bajo las mismas planeaciones para poder impartir la orientación en las secundarias. Y ya en 1967 se crean las escuelas secundarias técnicas, para lo cual pues también obvio es necesario un orientador que pues ya les puede explicar para qué sirve esa secundaria técnica, esas carreras técnicas que se ofrecen en esa secundaria y puedan decidir si estudiar la secundaria técnica o estudiar una secundaria de tipo normal. En la década de los 70 se organiza ya como tal el primer Congreso Nacional de Orientadores en Acapulco, es decir, ya había más orientadores y entonces deciden ahora sí comenzar a hacer congresos de orientación con algunas temáticas sobre pues la orientación profesional, vocacional, personal y demás. En la década de los 80 se comienzan a ampliar el ciclo de conferencias de orientación vocacional. En lo que fue 1934 empieza ya la aplicación de lo que son los exámenes psicométricos para pues que ya pudieran aplicarles un estudio y supieran cuáles son las habilidades, las aptitudes, las actitudes que pues les pueden llevar a elegir alguna carrera. En 1950 se imparten cursos de tipo obligatorios de técnicas y hábitos de estudio a todos los primeros semestres, en el caso de las secundarias. Entonces, pues bueno, ya comienzan a avanzar en algunos aspectos de lo que es la orientación. En la década de los 90 ya se comienzan a contratar a los psicólogos como tal para asignarlos en unidades académicas y dar atención a los estudiantes. En 1950 se presenta una propuesta titulada El desarrollo psicopedagógico, una propuesta de pues programas para orientación vocacional y formación intelectual en nivel preparatoria y formación intelectual y valoral en la licenciatura. Entonces ya también pues se comienza a ingresar la orientación en lo que es la escuela media superior y la escuela superior. En 1998 se definen las funciones del personal psicopedagógico en torno a 4 programas: la atención a aspirantes, la introducción de alumnos de nuevo ingreso, la atención psicopedagógica a estudiantes universitarios y la atención psicopedagógica al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Entonces, bajo estos 4 programas era que comenzaba a funcionar la orientación en la década de los 90. En el 2007 al 2010, ahora ya nada más se habla de 2 principales funciones, lo que es la orientación educativa y la orientación psicológica.
Entonces ya comienzan a ingresar también con este proceso de orientación. Hay que ayudar a los alumnos en algunas cuestiones emocionales y en algunas cuestiones de su proceso de enseñanza-aprendizaje. La orientación como tal tiene algunas dimensiones. La dimensión diagnóstica, es decir, la evaluación de las capacidades cognitivas, aptitudes de conducta y de personalidad para la detección temprana de posibles dificultades de aprendizaje. Esto con el fin de determinar las necesidades educativas de cada alumno y el plan de intervención personalizado. Cuando un alumno llega a secundaria, y hablo de secundaria porque es donde sí existe como tal la orientación, en España, por ejemplo, sí existe la orientación en preescolar y en primaria, sin embargo, aquí en México es únicamente hasta secundaria. Cuando ingresan los alumnos de secundaria es necesario realizar una evaluación de sus capacidades con la finalidad de revisar en qué es necesario apoyar a esos alumnos. A veces muchos problemas de aprendizaje no se detectan ni en preescolar ni en primaria, y es en secundaria pues donde se puede hacer esta detección temprana de esta situación y pues darle un apoyo psicopedagógico a ese alumno y realizar pues obvio un plan de intervención totalmente personalizado. Está la dimensión adaptativa, que es decir, el conjunto de orientaciones que se realiza con el alumno para lograr sus adaptaciones presentes al sistema educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje y en su vida posterior. Tenemos que cuando el alumno ingresa a secundaria se enfrenta a nuevas situaciones. Es decir, para empezar se enfrenta a la situación de que no es un solo maestro, sino que va a tener más maestros. Entonces, tiene primero que ajustarse a los horarios. En segundo, debe de ajustarse como tal a las actividades. Y en tercero, adaptarse a una nueva escuela. Fue muy fácil o es más fácil estar adaptado a lo mejor en un tiempo de 6 años a tener que adaptarse pues de preferencia lo más pronto posible a un nuevo sistema donde hay pues esos cambios de horario y también pues que vivió 6 años con los mismos compañeros y ahora pues tener que conocer a otros compañeros. Y eso agréguenle, ¿por qué no?, las cuestiones fisiológicas que se dan durante este tiempo. Tenemos también la dimensión vocacional, que sería pues una orientación académica y profesional coordinada en la toma de decisiones a fin de que el alumno elija los itinerarios y perfiles profesionales que más se ajusten a sus intereses y capacidades en colaboración con empresas, familias y otras instituciones tanto a nivel curricular como extracurricular. Es decir, se le brinda al alumno esta orientación con la finalidad de que pues a lo mejor si ya puede empezar a tomar algunas clases respecto a lo que él quiere realizar en su vida posterior como profesionista, lo pueda hacer. Si le gusta la música, pues que a lo mejor pueda ya tomar algunos talleres de música, si es que en su escuela existe. O que, por ejemplo, si le gusta el baile o la danza, pues pueda tomar un taller de danza. Entonces, de eso se trata también la orientación académica y la orientación pues ya más profesional para que pues, el alumno pueda elegir más adelante qué licenciatura desea elegir. La dimensión de mejora y calidad educativa hace referencia a la responsabilidad del orientador educativo con el liderazgo y asesoramiento de proyectos de innovación, cambio metodológico y aplicación de las TICs, tendentes a la mejora continua y a la calidad educativa. Es decir, el orientador también debe de apoyar en las cuestiones de liderazgo. Hay muchos alumnos que son líderes, sin embargo, no se atreven a destacar y el orientador pues puede observar a estas personas y apoyarlas para que desarrollen ese liderazgo. Igual, el asesoramiento de ciertos proyectos de innovación. A veces los alumnos tienen las inquietudes de realizar otras cosas, ya sea para su escuela o para sus comunidades, y entonces pues el orientador puede apoyarlos para que pues se logren esos proyectos. A lo mejor un proyecto de no sé, de recolección de basura o de reciclaje, ¿no?, que podrían pues realizar los alumnos. El cambio metodológico, este cambio de los sistemas, de horarios, de tener un solo maestro, ahora tener 5, 6 o 7 maestros de diferentes asignaturas,
pues implica también un cambio pues metodológico en cuanto a la organización de tareas, a la organización, ¿por qué no?, de los libros, de las libretas y demás, que es en lo que puede ayudar el orientador. La aplicación de las TIC, es decir, también pues verificar que en la escuela pues estén aplicando las TIC y que pues esto ayude también a una mejora continua pues de la calidad en las clases y la calidad educativa de los alumnos. Una dimensión integradora y holística, es decir, engloba todas las dimensiones de la práctica orientadora llevada a cabo por los agentes participantes, desde el orientador educativo hasta la propia familia, el profesorado y otras instituciones para lograr una educación integral y personalizada. A veces hay que involucrar también a la familia en algunos proyectos. A lo mejor en primaria, por ejemplo, se hacen las famosas matrogimnasias. Sin embargo, llega al proceso de secundaria y al proceso de preparatoria y se deja de involucrar un poco a la familia. Aquí lo ideal es que pues también de repente la familia forme parte en algunas de las actividades escolares. A lo mejor acudan a una conferencia con sus hijos o alguna clase pues en donde también pues puedan participar los padres de familia con sus hijos. También pues el profesorado, que también pues se hagan algunas actividades en conjunto con varias asignaturas pues para lograr que el alumno obtenga mejores aprendizajes y vea la unión entre una y otra asignatura. El hecho también de a veces hacer proyectos con otras instituciones, con otras escuelas, que a veces no se vea como la rivalidad entre una escuela y otra, sino al contrario, que se logren actividades en conjunto entre maestros de diferentes escuelas y puedan involucrar a los alumnos. Y bueno, pues también, ¿por qué no?, una atención de tipo personalizada. Hay alumnos que requieren como tal, pues algún apoyo de tipo individual. La orientación maneja 3 tipos, de acuerdo a Bosa, Toscano y Salas, en el 2007. Dicen que, bueno, uno de los principales tipos es lo que es la orientación escolar. La orientación escolar tiene como objetivo asesorar a los alumnos acerca de lo que es autorregular sus aprendizajes, asesorar y colaborar con los padres y profesores para conseguir mayor eficacia y calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La orientación escolar como tal se va a dedicar a ese proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, verificar que el alumno pues esté cumpliendo con tareas, que las calificaciones que está obteniendo en sus asignaturas pues no sean tan bajas y en el caso de que lo sea, pues revisar qué es lo que está afectando su proceso de enseñanza y de aprendizaje. En la cuestión vocacional y profesional, pues tenemos que el objetivo es ayudar al alumno en el desarrollo de sus capacidades e intereses en el conocimiento de las demandas laborales y la toma de decisiones sobre los estudios profesionales. El orientador como tal, lo que tiene que realizar es un estudio vocacional para pues saber cuáles son sus actitudes y aptitudes del alumno para poder elegir una licenciatura. Y bueno, pues también lo va a orientar, por ejemplo, con las cuestiones de qué escuelas son las que ofrecen esa licenciatura, si le conviene, si no le conviene, también revisar, ¿por qué no?, los aspectos económicos. A lo mejor el alumno se quiere ir a estudiar a cierta universidad y pues no cuenta con los accesos o con la situación económica para poder acceder a ella, entonces el orientador pues también tiene que ser realista con el alumno. Y bueno, también pues los apoya a que pues ellos puedan tomar esa decisión sobre qué van a estudiar más adelante. Que igual el alumno no solamente presente tal vez un examen en una escuela, sino que a lo mejor lo haga en varias, que cuenten con esa licenciatura, con la finalidad de que pues en el caso de que no se llegue a dar en una escuela, se pueda dar en otra. Entonces también, ¿por qué no?, plantear planes alternativos por si no se logra uno, se logren otros. Y ese es trabajo del orientador. También tenemos lo que sería la orientación personal, que esta pues tiene como objetivo ayudar al alumno en su desarrollo personal. De modo más específico, pues conseguir un conocimiento real de sí mismos con sus posibilidades y limitaciones que le permita desarrollar estrategias para la prevención de problemas y junto a ello una atención individualizada cuando se presentan alumnos con problemas emocionales
o con necesidades educativas especiales. Es decir, el orientador pues también va a estar verificando el hecho de que si hay algún problema, ya sea emocional o alguna necesidad educativa del alumno, pues se le pueda proporcionar. El orientador debe estar al pendiente de eso. En el aspecto de problemas emocionales, pues a lo mejor ayudarlo con escucha o con algún asesoramiento o con consejería con la finalidad de que pues pueda solucionar esa situación. Tenemos nuevamente aquí los 3 tipos de orientación. La orientación educativa entonces es entendida como una ayuda y una guía técnica y psicológica al alumno. Es decir, el orientador va a ser un guía. Va a ir adelante del alumno guiándolo, diciéndole qué es lo que puede realizar. Le va a permitir al alumno tomar sus propias decisiones, sí, pero el orientador le va a ir ofreciendo cuáles son los distintos caminos que él puede tomar. Tenemos los 3 tipos. El tipo personal, que les va a ayudar al conocimiento de sí mismos. Conocer un poquito sus posibilidades y sus capacidades y, ¿por qué no?, como lo decía también, sus limitantes. A veces el alumno quiere hacer ciertas cosas, pero también debe de entender que a veces hay ciertas limitantes. Y no se trata de que se vuelva conformista, no, sino que sea más bien realista o que busque las formas de conseguirlo, pero siendo realista. Le va a ayudar a contestar algunas preguntas, como por ejemplo, ¿quién soy realmente? ¿Cómo puedo entrar en contacto conmigo mismo? ¿Cómo puedo convertirme en mí mismo? Y lo va a ayudar en algunas temáticas como sería autoestima, autoconcepto, autoaceptación, identidad personal, en el caso de los adolescentes, ¿por qué no? Con los cambios fisiológicos y los cambios de tipo emocional que puede presentar el adolescente. En el aspecto escolar, va a ayudar a la adaptación e integración a la escolaridad y sus exigencias, a que se adapte a esa nueva escuela, a ese nuevo sistema, a la forma de calificación tal vez de los maestros, a la cuestión de integración, ¿por qué no?, también a la integración, ¿por qué no?, también respecto a sus compañeros, a cómo llevarse bien con ellos, qué actividades pueden realizar juntos, y a las exigencias del mismo nivel y las exigencias tal vez de sus docentes. Y va a contestar algunas preguntas como ¿cómo debo estudiar para aprender? ¿Cómo puedo hacer un cuadro comparativo? ¿Qué es un torbellino de ideas o tormenta de ideas? ¿Cómo se resuelve un problema? Y va a trabajar algunos temas como lo sería la motivación y el aprendizaje. En el aspecto vocacional, pues habla del conocimiento, la selección y el tipo de profesión acorde a sus intereses e aptitudes. Y va a contestar algunas preguntas como qué me gustaría llegar a ser y hacer, qué puedo realmente llegar a ser, qué me ofrece el entorno próximo y cómo se logra. Y le va a ayudar con algunas temáticas como la autorrealización, el proyecto de sí y el proyecto de vida, para que pues pueda saber qué hacer en 5 o 10 años, cómo se ve y qué le gustaría hacer o realizar. Entonces, bueno, el orientador va a trabajar bajo estos 3 tipos. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. En el siguiente video platicaremos un poquito sobre algunos sistemas de intervención. Eso sería todo. Gracias.